el marco del proyecto de sustentabilidad alimentaria en África y Sudamérica, ejecutado por el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Berna, Suiza, y la institución Compass Bolivia en Sudamérica, el año 2018, en agosto, iniciamos una etapa preparatoria para aplicar unas acciones pilotos para la transformación del sistema alimentario en este municipio. En este proceso hubo una serie de reuniones con los municipios, nos basamos en el Plan Territorial de Desarrollo Integral, que es el instrumento fundamental de planificación de los municipios en Bolivia, y en este proceso también se fue definiendo el proyecto que se ejecutaría en esta zona. En enero del 2019 se elaboró la evaluación de la sustentabilidad alimentaria basado en todas las investigaciones previas en los países donde trabajamos en África y en Sudamérica, y esta evaluación que es un trabajo, un método muy simple de elaboración, principalmente con gente campesina, gente común, se pudo tener resultados favorables en relación a esta evaluación de la sustentabilidad alimentaria para el municipio de Samaipata. El trabajo que hicimos se realizó durante 2 días, y el proceso principalmente tenía el objetivo de identificar las fortalezas y las debilidades del sistema alimentario, y en este marco, a partir de esas debilidades, se identificaban las acciones pilotos para la transformación de la sustentabilidad. El resultado de esta evaluación fue principalmente dando énfasis a una debilidad que salió en términos generales, que es el acceso a la información en relación a sistemas alimentarios, a la capacidad principalmente de almacenar, procesar alimentos, el desempeño de la cadena de valor, también una debilidad en el tema de organización de las comunidades, y finalmente el impacto ambiental. Todos estos elementos están interrelacionados entre ellos, donde el desempeño de la cadena de valor articula las diferentes etapas del proceso. Por ello es que cada uno de estos elementos están articulados en el acceso a la información. Después de tener esta etapa de evaluación de la sustentabilidad, pasamos a trabajar e identificar las acciones pilotos con los participantes, representantes de comunidades campesinas del municipio de Samaipata y las autoridades y personeros municipales, y allí se definió que se ejecute un proyecto que ya estaba en curso sobre el tema de riegos principalmente, y el proyecto ya tenía un financiamiento para la construcción de atajados como un sistema de riegos para 92 beneficiarios campesinos en varias comunidades del municipio, y donde nos abocamos es principalmente en 5 comunidades. En este proceso una labor fundamental ha sido el acompañamiento y el monitoreo de estos atajados, debido a que dentro de este proceso la construcción de atajados estaba financiado por el Fondo Indígena, pero no se había previsto todo el trabajo de aplicación, de qué hacer, de qué aspectos trabajar con esta agua cosechada con este sistema de riego. Allí se definió, como el municipio tiene un enfoque agroecológico en general y también del vivir bien, se definió apoyar un proceso de agricultura ecológica, de agroecología, de fundamentalmente trabajar en diseños agroecológicos en cada una de las parcelas que los comunarios, los campesinos tienen. Me gustaría redondear 3 aspectos importantes que se ha ido en la coordinación permanente que se ha tenido con todos los beneficiarios, con todas las autoridades, con todos los técnicos que han dado seguimiento y acompañamiento a esta APT.
Por ejemplo, tenemos el apoyo que ha sido con el municipio, con la alcaldía generalmente, con el señor alcalde Flavio y también con los técnicos del municipio y con todos los dirigentes de las comunidades beneficiarias que han sido de Alisos, Alto Florida, Caracoré y Piedras Blancas. En principio se ha trabajado con estas 4 comunidades que se ha apoyado en lo que es para fortalecer y desarrollar sus capacidades en la mantención y manejo del sistema de riego por atajados. Se ha visto las necesidades. Algo que quisiera recalcar de la metodología que hemos tomado acá, que ha sido lo participativo que ha sido esto. El APT llega como una propuesta en función a las necesidades planteadas, pero la manera de entrega de incentivos, por ejemplo, ha sido en base a consensos, ha sido en base a las reuniones, talleres que se han dado permanentemente, ¿no? En la evaluación también vale mencionar que se tomó en cuenta fundamentalmente el mapeo de actores, cuáles son los actores que participan en el sistema alimentario, la evaluación en sí, que ya la hemos mencionado, pero también era importante identificar las oportunidades que dan las políticas públicas que se han ido realizando en términos generales en el país y cómo estas pueden ser aprovechadas en la población que habita el municipio de Samaipata. Este proceso ha tenido un éxito, podríamos decir, notable, en el sentido de que se han cumplido una serie de actividades programadas con ellos, con reducido presupuesto que se tenía destinado, y dentro de este marco pues se ha reactivado como uno de los resultados importantes el Comité Ecológico de Samaipata y el Sistema Participativo de Garantía, que existía, pero que estaba, podríamos decir, bastante débil en todo este proceso. Otro aspecto importante de las actividades para el proyecto de atajados, del sistema de riego por atajados, desde la perspectiva agroecológica, fue el asesoramiento y acompañamiento del mismo sistema de riegos por atajados a través de la relación con el Viceministerio de Recursos Hídricos del Estado Plurinacional de Bolivia. El Ministerio apoyó con un técnico permanente para ir evaluando estos procesos y dando las indicaciones para que este sistema de riegos por atajados pueda tener no una permanencia de un año, sino tenga una sostenibilidad en el tiempo, ya que hay casos que se conocen en Bolivia de hasta 30 años de atajados que ya existen en el país en los procesos iniciales. Nosotros estamos empezando a producir de forma orgánico-ecológico con valores y principios y finalidades, ¿ya? Uno, primero, cuidar la biodiversidad, cuidar el medio ambiente, cuidar la madre tierra. Entonces, la finalidad es
producir y comercializar a la familia para que este producto sea sano, un producto sano para toda la sociedad. Entonces, esta es la primera muestra que hacemos, la primera feria que estamos participando como comité ecológico con los productores. Y vamos a seguir incentivando porque ya es hora que nosotros debemos cuidar el medio ambiente, la madre tierra, y ya es hora que nosotros debemos producir un producto sano a lo que antes se producía. Recuperar nuestros ancestros antes, ahora tenemos que volver a eso. Entonces, esa es la meta, el objetivo y el principio. Agradecer al programa, de verdad muchos compañeros no tenemos suficiente económico para implementar lo que es el sistema de riego. Estamos muy esperanzados porque hay veces para producir es agua. Si no hay agua en vano podemos hablar. Entonces vamos a agradecer al programa, a nuestro hermano alcalde también. Todo ese incentivo nos va a motivar a avanzar el proyecto ecológico. Se hizo también el viaje de intercambio a Comarapa, un lugar donde tenemos bastantes atajados, que es ejemplo en todo el país, se podría decir, y se ha rescatado todo y se ha valorado todas las iniciativas propias generadas por este municipio que han sido replicadas y se ha visto también acá en el municipio de Samaipata. Bueno, se ha visto, ¿no?, de que en las comunidades ellos en donde tienen beneficiados los atajados, entonces como es primer año, están un poquito todavía, se observa, ¿no?, en las comunidades de que manifiestan ellos que no es bueno el atajado. Sin embargo, con esta experiencia que aquí trabajan ya hace 25 años, ahora se han visto, ¿no?, de que realmente el atajado es importante y asimismo la mejora que tienen que hacer con su parte de ellos es factible, ¿no?, de que tampoco es difícil, es fácil, ¿no? Entonces los tipos de riego también que tienen ellos o que siempre han estado anhelando, ¿no?, de tenerlo allá en ese sistema. Entonces ahora con esta experiencia que tienen en esta zona que se ha podido lograr, se han dado cuenta ellos, ¿no?, de que es útil y también el uso del agua o el consumo del agua es menos. O sea, no necesitamos cantidades de agua, necesitamos saber las técnicas de cómo utilizarlo y así mismo producir en más cantidad y en menos superficie, ¿no? O sea, prácticamente esto va enfocado en lo que es a la producción agroecológica, ¿no? Para la producción agroecológica no necesitamos extensiones grandes de producción, sino que tenemos que tener las técnicas más factibles para que pueda producir en cantidad, ¿no? Me ha interesado el manejo de cría de plantas hacia los viveros. Eso por allá todavía no conocía yo, no hice la práctica, entonces eso he aprendido, he visto ya, ¿no? Y entonces después el manejo al goteo del riego también no vide y aquí he conocido. Hermanos, entonces, la verdad, muchas gracias a todos y pues siempre espero que nos haga quedar bien utilización de estas herramientas y saber hacer mantenimiento de esos atajados, porque me hacen quedar bien, también quedan ustedes bien, porque es de ustedes, los atajados, ustedes producen y esa producción ustedes para abastecer su familia generan sus recursitos, sus ingresos, ¿no es cierto? Eso no, ustedes no parten al alcalde, es para ustedes, hermanos. Entonces, cuidémoslo, trabajémoslo y hagamos funcionar nuestros atajados, los recursos del Estado que ha invertido
hay que saber valorar, hermano. Entonces, con estas palabras, hermanos, hemos entregado todas estas herramientas a cada uno de los beneficiarios y espero siempre aquí también a nuestros técnicos del Compás Bolivia no nos deje solos y hagamos siempre en bienestar de toda nuestra familia boliviana. Muchas gracias. Resultado del proyecto es que podemos ver cómo los proyectos pequeños con pequeñas ayudas se puede ir sumando para tener y poder lograr mejores impactos en cuanto al resultado del proyecto. Primeramente, cuando se apoyó no solamente al fortalecimiento de estos atajados, se hizo los acuerdos, los consensos, se hizo la articulación con el gobierno central a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, que nos mandó un experto, el experto que dio los lineamientos para poder mejorar estos atajados, poder mejorar y poder realmente dar las indicaciones necesarias para antes que concluyan la construcción de los mismos y podamos tener resultados más óptimos. Esto nos llama mucho la atención porque si bien se tiene acciones aliadas por los municipios, es importante esas articulaciones que el proyecto nos ha permitido hacer, ¿no? Y nos ha permitido buscar, tocar puertas y conseguir ese apoyo realmente de expertos que puedan mejorar el sistema y que pueda llegar a más familias y que podamos ver mejores resultados. Y actualmente se han iniciado procesos complementarios, ya no dentro del marco del proyecto, sino a iniciativa del mismo gobierno autónomo municipal, que ha creado un proyecto específico para ir apoyando el sector urbano, principalmente el municipio de Samaipata, concretamente el pueblo de Samaipata, a través de un programa con fondos propios del municipio. Este proceso está iniciándose. Por otro lado, también a través de las gestiones que hicimos junto con la Universidad de Berna, especialmente el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente y Compass, recientemente se ha aprobado un proyecto con el Fondo Nacional Suizo de Investigación Científica para fortalecer la capacitación, la formación en lo que es la evaluación de la sustentabilidad y en todos los procesos que aportan a la alimentación, fortaleciendo también al mismo tiempo la red local de sustentabilidad alimentaria, que fue una de las actividades generales que realizamos en el marco del proyecto de sustentabilidad alimentaria, que es la red local de sustentabilidad alimentaria para América Latina y el Caribe, donde participan casi todos los países de este continente. En términos generales, consideramos que el proyecto ha tenido un impacto importante y que debe continuar. Hay varias acciones todavía que se han identificado que deben continuar el apoyo. Consideramos que un aspecto importante es seguir fortaleciendo la educación, la capacitación, la formación de los agricultores, y eso implica también fortalecer la organización campesina, la organización de los pobladores del municipio de Samaipata, que salió como una de las debilidades en la evaluación de la sustentabilidad. Estamos muy satisfechos con el proceso porque hemos visto una respuesta muy favorable de las autoridades municipales, del alcalde y de todos los funcionarios que han estado acompañando este proceso y que se han empoderado plenamente de esta labor que venimos realizando desde el año 2015 con el inicio de trabajos de investigación científica a través de tesis doctorales, y que hay la perspectiva de continuidad con otras acciones ya a nivel local, a nivel departamental y a nivel del Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene políticas públicas que favorecen mucho la seguridad y soberanía alimentaria de las poblaciones principalmente más desfavorecidas en este país.